En el capítulo tercero de investigación operativa vamos a desarrollar programación lineal. Es una continuación del tema desarrollado durante el capítulo tercero. En el mismo vamos a estudiar el problema dual simétrico del programa lineal, el análisis de sensibilidad, su concepto. Relacionado con el mismo, vamos a ver los cambios no simultáneos de los coeficientes y de la función objetivo del lado y del vector del lado derecho. Bueno, los programas lineales tienen una importante propiedad que es la dualidad, en virtud de la cual a un programa que llamaremos primal le podemos hacer corresponder otro programa llamado dual que mantiene con el anterior ciertas relaciones tanto en su planteo como en su resultado final. Veremos solo el caso del dual simétrico. Solo enunciaremos uno y otro, el primal y el dual, sin demostrar la existencia del dual. Supongamos que tengamos el problema del tipo maximizar z igual a cx. Recordemos que esto se trata de una notación matricial y corresponde este planteo a lo que vamos a denominar primal. Como todo problema de programación lineal, hay un conjunto de restricciones que corresponden a las disponibilidades y lo vamos a representar como a por x menor o igual que b, siendo a el conjunto de coeficientes de las variables x. Existe asociado a este problema un problema llamado dual, tal cual lo dijimos al principio, que sería el siguiente: el mínimo de w es igual a b', vamos a ponerle, digamos, esta diferenciación por i, que corresponde al dual, sujeto a las restricciones a' por i mayor o igual, por tratarse de un mínimo, a c'. Acá, ¿cuál es la relación importante para destacar? Es que en el caso del dual, el vector de los términos independientes corresponde al vector de los coeficientes de la función objetivo. Eso es por un lado. Por otro lado, el vector de los coeficientes de la función objetivo se corresponden con el vector de los términos independientes del conjunto de restricciones del primal. Muy bien. En estos dos problemas se verifican en el óptimo que el máximo de z es igual al mínimo de w. En el óptimo el valor de z es igual al valor de w. De otra forma, podemos tener que el mínimo de z igual a c por x sujeto a las restricciones a sub n por n, refiriéndonos este subíndice al conjunto de ecuaciones por el número de incógnitas por x mayor o igual que b, le corresponde un problema de tipo dual. Y el dual sería el máximo de w igual a b' por i. Recordemos que el b' sería la transpuesta del vector de los términos independientes del primal. Y, por otro lado, el
conjunto de restricciones del dual los presentamos como A', porque el A' es la matriz transpuesta del conjunto de restricciones del primal. Y en este caso va a ser de orden n por m, ya no de orden m por n como en el primal, sino de n por m, o sea, n ecuaciones por m incógnitas de la variable y menor o igual a c con una tilde que nos está refiriendo a la transpuesta del vector de los coeficientes del primal. La matriz de los coeficientes del dual es la transpuesta del primal. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. En el dual simétrico nos estamos refiriendo a aquella situación en la que en el máximo las restricciones son de menor o igual y en el mínimo son de mayor o igual. Para su conocimiento existen otro tipo de dual que no están dentro de lo que sería el dual simétrico. ¿Por qué tiene interés el dual? Primero, porque es más fácil de resolverlo al dual que al primal. Nos da información sobre el precio dual o precio sombra, conceptos vistos ya ustedes en teoría de decisión y en otras materias de economía de la carrera, que en cuanto mejora, a eso se refiere el precio dual, en cuanto mejora el valor de la función objetivo en el óptimo. Si disponemos de una unidad más de recursos J, los recursos disponibles están en B, en el conjunto de restricciones y en el vector de los términos independientes. Otra relación que nosotros podemos obtener entre el primal y el dual están referidos a las variables artificiales y a las variables de holgura. En el primal, las variables originales, o sea, las que están incorporadas dentro de la función objetivo, cuando uno hace el planteo del modelo, las representamos como x sub j, para j que va a variar de 1 hasta n, y en el dual lo vamos a representar como y, una variable diferente, sub i, para i que varía desde 1 hasta n. Por otro lado, las variables de holgura para el primal estarían representadas por x sub n más i, que son las variables que continúan a las variables originales. Y lo mismo sucede en el caso del dual, donde y de m más j representa las variables de holgura y son una continuación de las variables originales, están a continuación. También otra relación importante, interesante entre el primal y el dual es que cuando las variables originales en el dual son mayores que 0, en el primal, ¿no? En el dual las variables de holgura son iguales a 0. Por otro lado, cuando en el primal las variables de holgura son mayores que 0, o sea, positivas, en el dual las variables originales son iguales a 0. También, siguiendo la misma lógica, las variables originales, cuando son iguales a 0 en el primal, en el dual las variables de holgura son mayores que 0. Y cuando las variables de holgura son iguales a 0 en el primal, en el dual
las variables principales son mayores que 0. Recuerden, estas son las variables principales en el dual. Una relación del dual con el primal en la solución óptima, repito, en la solución óptima, va a determinarnos la siguiente igualdad. Primero, el valor de las variables principales, o sea, los x sub j, en el óptimo del primal es igual a el elemento de la fila m más 2 en el dual, o sea, el valor absoluto del d sub j del m más j. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el valor que asume las variables artificiales en el primal es igual a el valor que corresponde en la fila m más 2 de la variable m más j, o del valor m más j. O sea, si nosotros sabemos que el d de m más j es igual a c de m más j menos c de m más j, z de m más j. Por otro lado, las variables de holgura en el primal, en el óptimo del primal, van a ser igual al valor absoluto de los valores que asumen en la fila m más 2 en el dual de los d sub j. O sea, nosotros, estos elementos nos permiten determinar nos permiten concluir, digamos, que teniendo la última tabla donde se ha determinado el óptimo tanto del primal como del dual, podemos sacar o determinar o establecer cuál es el valor de la variable principal y de las variables de holgura, unas en función de otras. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor de qué estamos hablando. Tenemos el máximo de z igual a 2 por x sub 1 más x sub 2. Sujeto a las siguientes restricciones: x sub 1 más x sub 2 es menor o igual a 4, x sub 2 es menor o igual a 2. Fundamental, debemos observar que el vector de los términos independientes sean siempre positivos, y en caso de ser negativo tenemos que multiplicar ambos miembros por menos 1. ¿Cuál es el gráfico que determina la región factible? Es el que observamos a continuación, y es el poliedro coloreado con verde, en donde están todo el conjunto de soluciones posibles de esa función que nosotros queremos maximizar. Y en los vértices, o sea, en donde se producen las intersecciones entre dos rectas, nos van a determinar el conjunto de soluciones básicas. Tendríamos la solución básica 0, la B, la C y la D. Ahora bien, la recta roja es una recta que va a representar a la función objetivo, pero para transformar esa
función objetivo en una recta, y para que tenga la forma de una recta, lo que hacemos es despejar x sub 2, que es la variable dependiente, y x sub 1, que es la variable independiente. Entonces x sub 2 es igual a z menos 2 por x sub 1. El punto óptimo para este caso particular es cuando z asume el valor de 8. ¿Y en qué coordenadas asume el valor de 8? Cuando x vale 4 y y vale 0. Ahí podemos verlo gráficamente cuál es la solución de este sistema, que, como dijimos en uno de los teoremas desarrollados en clase, corresponden a uno de los puntos extremos de este poliedro. Si el mismo ejercicio lo resolvemos por simplex, lo primero que tenemos que hacer primero es igualar las ecuaciones que antes eran inecuaciones, y nos quedarían x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 0. Recordemos que tenemos que agregarle una variable para que se dé esta situación de que el primero y el segundo término de la igualdad sean iguales. El x sub 3 en este caso particular es una variable de holgura, no tiene significación económica en la función objetivo. Después tenemos la segunda inecuación, que al transformarla en ecuación también resulta necesario agregarle una segunda variable de holgura, en este caso x sub 4. Ahora bien, necesitamos los m vectores de unidad. Lo que siempre se ha trabajado, digamos, hasta acá, es que los vectores m vectores de unidad lo constituimos a partir de las variables de holgura. En este caso, como una de las variables originales, recuerden que las variables originales son x sub 1 y x sub 2, una de ellas es un vector unidad. Entonces lo que hacemos acá es directamente considerar como uno de los vectores unidad a x sub 1, fíjense, en x sub 1 es 1, en la segunda ecuación es 0, entre 1 y 0, y la otra ecuación, el otro vector que es unidad sería el vector x sub 4. Ahora bien, para completar este cuadro tenemos que tener en la primera columna la fila, en la segunda columna las bases. Las bases siempre van a estar relacionadas con los vectores unidad. Los vectores unidad están en x sub 1 y en x sub 4. Luego vamos a poner los coeficientes de la función objetivo, que serían 0 y 2. Luego en p sub 0 siempre van los coeficientes o los términos de independiente o el vector del lado derecho, y el resto de los cuadros lo vamos a rellenar con los coeficientes de las variables. O sea, 1 corresponde a x sub 1, 0 a x sub 2 de la segunda ecuación, y así sucesivamente. Y acá en esta fila vamos a colocar, digamos, los vectores de la variable 1, de la variable 2, de la variable
3 o x sub 3 de la variable x sub 4. Y en los coeficientes, sería la primera fila, vamos a poner los coeficientes de esa variable y en este caso particular vamos a poner 0 porque no tiene ninguna significación económica. Terminada de completar esta tabla, lo que hacemos es calcular la fila n más 1 que corresponde a z sub j, y a z sub j habíamos dicho que era la sumatoria de c sub j por x sub j. Fíjense que acá nosotros tenemos la variable z, dice acá, pero corresponde a la variable x, y acá en este caso va a ser la variable x sub j. Bien, entonces sería 2 por 4 más 0 por 2, y esto nos da 8. 2 por 1, 2, 2 por 0, y esto nos da 2, y así sucesivamente. Por último, lo que vamos a hacer es la diferencia entre los c sub j menos el z sub j. Y esto sería c sub j 2 menos 2, 0, 1 menos 2, menos 1, 0 menos 2, menos 2, 0, menos 0, 0. Entonces, acá lo que vamos a tener es los valores óptimos que hacen máxima la función m de la función z. Ese valor que le da, que es óptimo, es igual a 8, y eso lo podemos sacar de la tabla. En la tabla lo podemos encontrar fácilmente, digamos, al valor de z en el simple. ¿Cuál es la solución óptima? La solución óptima sería la que tenemos acá, que sería producir 8 unidades de x sub 1, 0 unidades de x sub 2, y además tendríamos un sobrante de 2, que es lo que representa la variable de holgura x sub 4. Muy bien. Vamos a resolverlo ahora por el dual. Y para resolverlo por el dual tenemos que hacer la siguiente transformación. Como estábamos hablando de un máximo, esto lo vamos a transformar en mínimo de W. Y los coeficientes de la función objetivo, en este caso 4 y 2, eran los coeficientes del vector de los términos independientes, según lo que vimos acá, que eran 4 y 2, los vectores de los términos independientes. Por otro lado, el conjunto de restricciones, que es una matriz de n por m, en este caso particular
vamos a tener que determinar cuál es la transpuesta de esa matriz. Por eso es que nos queda de esta forma. Y sub 1 mayor o igual a 2, y sub 1 más y sub 2 mayor o igual a 1. En este caso, como estamos hablando del dual simétrico, ambas ecuaciones son mayores o igual. Lo mismo que hicimos en el caso anterior, transformamos las inecuaciones en ecuaciones y tendríamos y sub 1 menos y sub 3 igual a 2, teniendo presente que el primer término de esta igualdad es mayor que 2, con lo cual hay que restarle una variable y sub 3, y en el segundo caso tendríamos que restarle una variable y sub 4, digamos, porque el primer término es mayor que el segundo. Entonces, según la notación matricial, de acuerdo a lo que nosotros hemos obtenido después de la transformación de inecuaciones en ecuaciones, tenemos la matriz de coeficientes de las variables que corresponden a las restricciones por las variables, y esto nos da el resultado 2 y 1. Ahora bien, ¿qué sucede? Que como tenemos que encontrar los m vectores unidad y no los tenemos a los m vectores, tenemos solo un vector unidad y tenemos que calcular los m, que en este caso serían dos vectores unidad, es necesario incorporar las variables artificiales, y las variables artificiales las denotamos como x sub 1. X, y sub 1 menos y sub 3 más alfa sub 1 igual a 2, y la otra ecuación es y sub 1 más y sub 2 menos y sub 4 es igual a 1. En ese caso ya tenemos los dos vectores unidad, o los m vectores unidad, que es igual a 2. Y luego corresponde realizar exactamente el mismo procedimiento mediante el simplex para determinar la solución. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, como trabajamos con variables artificiales, ya se incorpora la fila m más 3, ya no está la fila m más 2 y m más 1, sino la fila m más 3. Y la fila m más 3 va a persistir en todas las interacciones que tengamos en el método simple, en tanto existan en la base variables artificiales. Y ahí, digamos, me da pie para decir que las variables de la base serían alfa sub 1 y y sub 2. Alfa sub 1, que en este caso es p sub 5, 1, 0, y y sub 2, que es p sub 2, que es 0, 1. Esas son las los dos vectores unidad. Ahora, con esos dos vectores unidad, ya puedo iniciar todo el proceso. Y el proceso va a consistir, primero, digamos, en poner todos los elementos que corresponden a esta tabla. En la primera fila irán el número de filas, en la segunda las bases, que corresponden a las dos variables que están en la base, y de vuelta que tienen relación con los vectores unidad, que es alfa sub 1 y alfa sub 2. En la tercera columna vamos a tener los c sub j, y acá vamos a poner en la variable artificial
el valor o del coeficiente de esa variable va a ser un número tal que sea suficientemente grande y que sea uno de los primeros variables en salir de la base, que es lo que ponemos acá. Y después el coeficiente de y sub 2 va a ser 2. En la otra fila, lo mismo que en el caso anterior, vamos a poner el vector de los términos independientes y luego el vector de la variable y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 y y sub 5. Luego realizamos, determinamos los valores que irían en la fila n más 3 y en este caso particular solamente van a consistir, este m más 3 lo voy a obtener sumando solamente los valores de las variables artificiales. Por eso sumamos 2 más 2, que sería 2, 1, la otra es una variable de holgura, no la sumamos, 0, menos 1, 0, 1. Como se trata de un problema que aunque sea mínimo tiene variables artificiales, lo que buscamos acá es el mayor valor que hemos obtenido en la fila m más 3 que corresponden a las variables. En este caso, el mayor valor que va a corresponder a aquella variable que ingresa en la base va a ser la variable y sub 1. Y la variable que sale va a ser aquella cuyo mínimo de θ corresponda al cociente entre P sub 0 y P sub j. Y en este caso, como la variable que entra es y sub 1, esta sería el denominador P sub j, o sea, sería P sub 0, 2 dividido en 1, 2, 1 dividido en 1 es 1. Entonces, para esta interacción, el θ, el menor de los θ, que es lo que tenemos que buscar, va a ser 1. Siendo esta la variable que sale y sub 2 y la variable que entra va a ser y sub 1, vamos a seguir el mismo orden que tenemos anteriormente. Primero la variable artificial y luego la variable de holgura. La variable artificial tendrá un coeficiente m, que es lo suficientemente grande, y luego, ¿cómo hacemos para calcular las respectivas filas? Y acá lo que hacemos es, primero, en la anterior interacción nosotros determinamos el elemento pivot. Este elemento nos va a ser fundamental y resulta de la intersección entre la variable que entra en la base, que es y sub 1, y la variable que sale de la base, que es y sub 2. Para esta fila en particular, nosotros lo que hacemos es calcular esta operación. O sea, vamos a hacer y' de 0, que va a ser de i sub j, perdón, va a ser 1 dividido en 1, perdón, disculpen, 1 dividido en 1 nos da 1, o sea, el valor que estoy considerando dividido en el elemento pivot me da 1,
el elemento pivot dividido en sí mismo es 1, el elemento considerado, que en este caso es 1, dividido en 1 es 1, 0 dividido en 1 es 0, menos 1 dividido en 1 es menos 1, 0 dividido en 1 es 1. Y respecto de la otra fila, vamos a realizar el siguiente cálculo. Vamos a tener en cuenta el elemento que yo estoy considerando menos el producto entre el elemento que corresponde a la misma columna por el elemento que corresponde a la misma columna donde ingresan en la base, dividido en 1, en este caso en este elemento pivot, y esto nos da 1. Es lo que ya hemos venido haciendo en otras ocasiones. Bien, y así sucesivamente para todos. Ahora bien, una vez que nosotros hemos determinado los valores de toda esta fila, ¿qué es lo que hacemos? Es calcular la fila n+3. Nuevamente decimos que si existen variables artificiales, lo único que hacemos acá es sumar las variables, los valores de esta celda donde están las variables artificiales. 1 es 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y 1. 1 y 1, digamos que sería, digamos, la variable artificial. Ahora bien, fíjense en que, como decíamos, de la fila n+3 nos tenemos que elegir el valor con mayor valor absoluto positivo. Como hay dos valores similares, lo que hacemos siempre es elegir el valor que corresponda a una variable distinta de la artificial. La artificial y la de holgura tienen exactamente el mismo valor, entonces vamos a elegir la variable de holgura. Entonces, como variable que va a entrar en la base, y la variable que sale de la base surge del cociente de P0 dividido en el valor de la variable que entra en la base, que sería 1. Y este sería 1 dividido 1 sería 1 dividido en 1 y 1 dividido en menos 1, y este, como es menos 1, es un valor negativo que no lo tenemos en cuenta porque Tita siempre tiene que asumir el valor positivo según la teoría que ya hemos visto. Entonces no lo tenemos en cuenta. Esto significa que la variable que sale de la base es la variable artificial. Luego de todo eso, entonces, como ya sabemos cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale, ¿qué es lo que hacemos a continuación? El mismo procedimiento que hicimos anteriormente, es decir, para la fila en donde entra la variable, hacemos la
la división en el elemento pivot, que esto es 1, en este caso es 1, y hacemos P sub 0 dividido en 1, 1 y así sucesivamente, y en el caso de la otra variable y sub 1 aplicamos esta fórmula como una alternativa, y si no podemos hacerlo de otro modo, el que está desarrollado también en un ejercicio similar dentro de la página. Bueno, finalmente determinamos la fila m más 1 y m más 2. La m más 1, bueno, ya sabemos que es el producto entre c sub j por el x sub j, digamos, 2 por 2, por 4 por 2, 8, y así sucesivamente, que es la suma producto de esos valores. Y luego determinamos la fila m más 2, que es c sub j menos z sub j. Y acá tendríamos 4 menos 4, 0, 2 menos 0, 2, 0 menos 4, 4, 0 menos 0, 0. Ahí tenemos todos los valores que son positivos, y a diferencia del ejercicio anterior, solamente vamos a llegar a la solución óptima cuando todos los valores sean positivos. En el caso anterior, cuando todos los valores sean negativos, llegamos a la solución óptima. Y lo mismo que en el caso anterior, en esta celda vamos a tener nosotros el valor que optimiza la función, o que le da el mayor valor a la función objetivo. Y por otro lado, ¿cuáles son el valor de las variables? Para y sub 1 será igual a 4, para y sub 2 será igual a, para y sub 1 será igual a 2, y para y sub 4 sería igual a 1, y y sub 2, y sub 3 es igual a 0. Bien, en la solución óptima del dual, vamos a decir que está determinado por y sub 1 igual a 2, y sub 2 igual a 0, y sub 3 igual a 0, y sub 4 igual a 1. Y ahora finalmente verificamos algo que ya vimos al principio, que en la solución óptima del primal, cuando el valor de las variables originales son 4, son x sub 1 y x sub 2, y las variables de holgura x sub 3 y x sub 4. Entonces, cuando las variables de holgura es mayor que 0, cuando las variables principales, del primal es positivo, las variables de holgura del dual es 0. Cuando las variables de holgura, las variables principales del primal es igual a 0, la variable de holgura es igual a 1. Y así lo mismo, cuando las variables de holgura sean iguales a 0, las variables principales del dual es 2, y cuando las variables de holgura sean positivas, las variables principales del dual van a ser iguales a 0. Y acá se cumple lo que expresamos al principio. ¿Qué es esto que está acá? Variable principal mayor que 0, en el primal, variable de holgura igual a 0, y así sucesivamente. Y por otro lado, las variables de
principales van a ser igual a las variables que corresponden a la fila m más 2 y que representan al d sub m más j. El d sub m más j es el c sub m más j menos el z sub m más j. O sea, si vemos el último cuadro, el 4 que está acá corresponde a la variable principal x sub 1, el 0 corresponde a la variable principal x sub 2, el 0 corresponde a la variable principal del primal, siempre hablando del primal, va a ser 0, y el 2 es la variable de holgura del principal, va a ser igual a 2. Entonces, ese tipo de relaciones podemos encontrar y nos facilitan bastante la resolución y la interpretación. Entonces, ahí obtenemos, digamos, las conclusiones de lo que es el dual y el primal. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte de la orilla. Vamos a continuar, digamos, con lo que es el análisis de sensibilidad.